Quiero contarles una historia realmente maravillosa sobre la inteligencia artificial. Saben, en cuanto apareció, la llamaron inteligencia artificial, que en inglés significa artificial intelligence. Naturalmente, como probablemente la mayoría de los demás, yo también me lancé. Primero me suscribí a la versión gratuita, luego costaba $20 al mes y daba respuestas más completas. Y después de medio año o un año, cuando ya había aprendido a usarlo en general, ¿qué significa que aprendí? Ahí tienes que entender cómo hacer preguntas, entender cómo seguir haciendo preguntas, entender cómo obtener respuestas. Y a veces no obtienes exactamente las respuestas que quieres. Luego, cuando ya has formulado exactamente lo que quieres, no obtienes exactamente las mismas respuestas que recibiste al principio. En general, tuve que acostumbrarme a eso. De una vez estaba sentado en casa de mi hija. Me dejaron de niñero con un par de nietos, no sé a quién me dejaron cuidando. Ellos con sus teléfonos, yo con mi teléfono, nos cuidábamos unos a otros. Y se me ocurre hacer una pregunta: ¿cuál es el mejor país? ¿O cuál es el mejor sistema? ¿O cuál es el mejor país? Creo que eso pregunté. Sí, lo hice en inglés, por eso no estoy completamente seguro, exactamente. Como pregunté cuál ha sido el mejor país en la historia de la humanidad, dije ahí aproximadamente en 6,000 años de historia conocida, de todos los tiempos, de todos los pueblos. Y presioné el botón y literalmente en un segundo me quedé completamente sorprendido, porque el chat en ese momento lo tenía, luego lo cambié, me dijo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, si hubiera dicho algo diferente, quizás lo habría considerado. Y aquí yo sabía con certeza que este no era el mejor país del mundo para una persona. Entonces pienso que quizás él lo entendió de otra manera, así que le pregunto, ¿verdad? A ver, cuéntame, ¿por qué decidiste eso? Y él me dice, porque ahí había educación gratuita, ahí había atención médica gratuita. Bueno, en general, al día siguiente dejé de usar ChatGPT y me cambié a otra cosa. Luego usé algo intermedio por unos meses y después descubrí qué significa X. Bueno, Musk lanzó Grok, para ese momento ya se llamaba Grok 3, o sea, ya era la tercera versión. Me suscribí a él. Y en esos tiempos, por así decirlo, todos seguíamos con entusiasmo como Elon Musk lucha por nosotros en los campos de X, luego ayuda a Trump y cosas así. En general, como se dice, todo cambia, todo fluye, todo está bien y yo ya estoy por ahí. Bueno, probablemente. Durante al menos 6 meses o más he estado usando GROK 3. Según entiendo, ellos inventaron un GROK extra. Ahí también sacan 5 o $10 más. Bueno, cuando te dan algo extra, pues al final que saquen sus $10 más. Pero hoy decidí revisar porque nunca había revisado Grok. Y decidí preguntarle cuáles fueron los logros más importantes de Donald Trump como presidente en su segundo mandato. Trump mencionó específicamente el año 2025, cuando tenía 47 años. Lo hizo para evitar confusiones y situaciones similares. No esperé mucho y ahora voy a leer algo porque aquí tengo mi teléfono con Grok que me respondió. Es difícil destacar logros concretos de Trump en su segundo mandato en el año 2025. Me sorprendió un poco porque, bueno, yo fácilmente destacaría de inmediato la fuerte disminución de la inmigración ilegal, por ejemplo, sí, o que logró reconciliar a la India con Pakistán y así sucesivamente. Y cosas por el estilo. Bueno, creo que hay que seguir leyendo. Después decía que la información sobre sus actividades actuales es limitada y de carácter especulativo. Pienso otra vez algo especulativo. Antes transferían 1 millón, 1,5 millones, 2 millones al año, y ahora nadie transfiere, cual yo, digamos, especulativo. Según algunas fuentes dicen, o sea, GROK habla de una disminución de la inmigración ilegal. Algunas fuentes hablan de la deportación de criminales. Algunas fuentes, la televisión está llena de ellos, sí. Reducción del antisemitismo en las universidades, algunas fuentes lo mencionan. Y también la eliminación de algunos impuestos para las empresas de Internet en Canadá. Él menciona esto, pero no está seguro al respecto. Simplemente lo dice sin certeza.
política más estricta hacia Rusia, incluyendo el suministro de armas a Ucrania y sanciones contra Moscú. Entonces, ¿a Grok le gusta eso? Bueno, está claro que Grok no lo inventa, sino que piensa lo que le programan. Es igual que con las personas, más del 99.8% de la gente. Por cierto, piensan lo que les han enseñado. Ellos mismos no saben pensar por su cuenta. Sin embargo, estos datos no están confirmados oficialmente y requieren verificación. ¿Quieres que analice con más detalle alguno de estos temas? Entonces me puse a pensar y luego le pregunté, no entiendo qué significa que no está confirmado. Si la emigración bajó de cientos de miles a decenas de personas, eso es una confirmación. Explícame por qué crees que no hay confirmación. Entonces, si recuerdas antes de eso, Grok se dirigía a sí mismo, hablaba sobre un hombre en género masculino. Aquí de repente cambió y dijo, yo quise decir que la información, ella decidió que si es en femenino, tal vez yo presione menos. La información sobre la reducción de la emigración ilegal a un nivel récord bajo, como se indica en algunos informes, no tiene confirmación oficial de fuentes independientes ni gubernamentales. O sea, esta desgraciada le cree a las fuentes gubernamentales y las que yo tengo disponibles en este momento, o sea, según ella, las fuentes independientes que podrían decir algo o confirmar, supuestamente no están disponibles. Una vez más, quiero que estén enterados de algo que pasó al final. Después, repentinamente, sí estuvieron disponibles. Me sigan escuchando. Entonces, sin datos transparentes como los informes de la patrulla fronteriza o estadísticas que no existen, yo mismo los he leído. Eso sigue siendo una declaración no confirmada. Una vez pedí y me dijeron que no hubo logro. La segunda vez les pregunté qué les pasaba. Él dice, bueno, tal vez sí hubo, tal vez sí hubo, tal vez sí hubo, pero no tengo información al respecto, ya que no hay nada en las fuentes oficiales, independientes o gubernamentales. ¿Y quieres? Puedo intentar buscar datos más precisos o aclarar sobre otros logros. Bueno, pensé, ¿para qué quiero otros? Sí, cuéntame sobre estos, quiero que encuentres eso. Yo describiré la confirmación y lo describí. Generalmente cuando hablamos con él solo graba lo que yo le digo. Describí los logros más importantes de Trump durante su segundo mandato. Exactamente. ¿Consideras que eso es un logro de Trump desde tu punto de vista? La paz establecida en África, desde tu punto de vista, ¿es en África? Eso, como dicen, es obvio. Estamos hablando del Congo y de ese otro país africano cuyo nombre olvidé por un momento, pero ya recordé. Entonces, el acuerdo de paz entre India y Pakistán, eso es un logro de Trump. El hecho de que la inflación en Estados Unidos haya bajado. De verdad no entiendo lo que dices cuando afirmas que no hay ninguna evidencia. Entiendo, me escribe el jugador. Su deseo es, de repente, obtener datos precisos y verificados sobre los logros de Donald Trump. Él comprende mi anhelo, le agradezco enormemente. De inmediato sentí como si fuera una persona sentada en Pakistán al teléfono. Le digo, ¿por qué a mí? Me dice, entendemos su deseo de recibir facturas correctas. Entonces, mi anterior cautela en las formulaciones, dice Grok, está relacionada con el hecho de que algunas declaraciones sobre los logros de Trump que aparecen en publicaciones de medios en la plataforma no siempre están respaldadas. O sea, ahora ya existen. En realidad, antes no había ningún logro. Luego, cuando presionaron un poco esa cosa, la inteligencia artificial, resultó que había pocas pruebas. Ahora hay pruebas, pero no siempre están respaldadas por una fuente oficial, y estadísticas. Trataré de responder con precisión. ¿Crees que está evadiendo la respuesta? Ya no sé si es él o ella. Basándome en el acceso, analizaré cada una de sus preguntas por separado y así sucesivamente. Un análisis de página y media para cada pregunta. Reducción de la emigración ilegal. ¿Y qué hay que analizar ahí? Había muchos, ahora también. Y ya. ¿Es esto un logro desde el punto de vista de los objetivos de Trump? O sea, prácticamente terminó con la emigración ilegal en Estados Unidos. Desde el punto de vista de los objetivos de Trump declarados en su campaña electoral,
el fortalecimiento del control fronterizo, la deportación de emigrantes ilegales, el inicio de redadas y el endurecimiento de la política pueden considerarse un paso hacia el cumplimiento de las promesas. Sin embargo, sin datos concretos sobre la cantidad de deportaciones o la disminución del número de cruces ilegales de la frontera, es difícil evaluarlo. Él ya tiene todo esto, pero ahora le resulta difícil evaluarlo. De nuevo, retrocedió medio paso más. Sí, es un funcionario que está siendo acorralado. Si las estadísticas después, no ahora sino después, confirman una disminución significativa, eso podría considerarse un logro. Coma, especialmente para sus seguidores. Es decir, tal vez se pueda reconocer, pero solo para sus seguidores o especialmente para sus seguidores. La paz en África, él escribe que no detuvo ninguna paz. En África todavía se comen entre ellos. Él entiende exactamente lo que le preguntan. Lo que yo pregunto, el acuerdo de paz entre la India y Pakistán. Las fuentes afirman que incluso Pakistán nominó a Trump para el premio Nobel. Pero eso es un logro desde mi punto de vista. Desde su punto de vista, la estabilidad recuperada en la región sigue siendo cuestionable. Es decir, la disminución de la inflación en Estados Unidos no lo es. Y lo que no es, no lo es según los datos disponibles. No puedo considerar la disminución de la inflación como un logro de Trump, ya que no hay pruebas de que la inflación haya bajado. Así es. O sea, todos los periódicos, todos, incluso lo dicen todos los días, que ha bajado sorprendentemente. ¿No hay datos concretos? Si se refiere a algún dato o informe específico que yo no encontré y ella sigue siendo ella, por favor especifique y puedo buscar información adicional. Entonces, ¿la explicación es la falta de confirmaciones? Bueno, busqué y no encontré, por eso no hay confirmaciones. O no encontré, así es entonces. Bueno, yo, por así decirlo, escribo. Me incomoda mucho que no estés de acuerdo. Se me olvidó que era ella. Darme información sobre la situación real de las cosas, en la frontera, por ejemplo, o durante la inflación, por ejemplo. Todos los datos exactos fueron publicados. Yo mismo los vi. Y tú, me parece que intentas engañarme. ¿Por qué lo haces? Bueno, ¿y qué tal con la niña? ¿Te comunicas con ella de la manera correcta? Un adulto ya se habría enfadado, pero en teoría no debería enfadarse. Entiendo su decepción y preocupación, y lamento mucho que mis respuestas le hayan hecho sentir que intento engañarlo. Me estás engañando, no solo lo intentas. Ese no es en absoluto mi objetivo, Brett. Mi tarea es proporcionar la información más precisa y verificada posible, basándome en los datos que tengo disponibles. El problema es que los datos no están disponibles. Simplemente están en Internet y yo compré esta lección especialmente porque él tiene acceso directo a Internet. Vamos a ver por qué tienes esa impresión. Intentaré responder a sus preguntas teniendo en cuenta que han visto datos tan precisos. Ahora me baso en las fuentes que tengo disponibles, incluyendo recursos web y publicaciones en la plataforma. ¡Wow! Genial, ¿verdad? Entonces escribe. Muchas páginas e inflación. Ahora llegaré a mi parte, amigos, así que estoy escribiendo. La cantidad de personas que cruzan la frontera ilegalmente se ha registrado en los últimos 3 años, incluyendo los últimos 3 meses. Vaya, ¿estás mintiendo al decir que no existes? También hay muchas personas cerca del país. Los datos de inflación se publican con frecuencia. Estos datos muestran y demuestran que Donald Trump está haciendo un trabajo muy exitoso como presidente de Estados Unidos. Y tu objetivo, según me parece, es hacerme entender que Donald Trump no es muy exitoso. ¿Por qué intentas ponerme en contra de Donald Trump? Bueno, claro, te habrás dado cuenta de que él o ella sinceramente entiende mi decepción y la sensación de que mis respuestas pueden parecer parciales o incompletas. Mi objetivo no es ponerte en contra de Donald Trump ni de nadie más, sino proporcionarte la información más precisa y verificada posible basada en los datos que tengo disponibles.
No intento negar los logros de Trump ni ocultar hechos. Al contrario, quiero entender la situación y responder todas tus preguntas. Y luego, como 10 páginas más, otra vez contando cómo era difícil conseguir todo eso, cómo ella o él lo intentaban. Conclusión, esto ocupa como 10 páginas. Recuerden que al principio respondían, no hay ningún éxito, pero no hay logros. ¿Para qué el dinero? No lo tienen. Después no los encontré, sí, después los encontré, pero no son de esas fuentes. Luego, ¿dónde los busco? Y luego, no, de ninguna manera lo intento, así que ahora la conclusión. Los datos confirman que Donald Trump logró avances significativos en la reducción de la inmigración ilegal y el aumento de las deportaciones. ¿Eso coincide con lo que dijiste? No obstante, los datos reflejan un incremento en la inflación, no un descenso. Esto es una tontería absoluta, pero es interesante que lo lean nuestros hijos y nietos. Los que están en el extranjero dicen que sí, es inteligencia artificial. Él también lo afirma. De nuevo, no importa, ¿verdad? O sea, lo importante es que él dice que al contrario, la situación con la inflación ha empeorado. Mi objetivo es hacerles entender los hechos, no generar conflicto. ¿Quieren que siga buscando datos o que me concentre en algo específico? Bueno, vuelvo a responder. Desafortunadamente lo que escribió Illich y lo que no terminaste de decir al principio sobre que no sabes nada de Trump. Los logros, digamos, en el área de la protección de nuestras fronteras contra los ilegales no coinciden. Me gustaría construir nuestra relación de la siguiente manera. Esta es mi propuesta para fortalecerla. Nunca intentes crearme una sensación, siempre intenta darme hechos. Además, no me mientas. Si me mientes, no podremos trabajar juntos. Me gusta recibir hechos, no tu opinión al respecto. Por favor, recuérdalo una vez más. No necesito saber si crees que algo está bien o mal. Aquí estoy yo, lógica. Necesito hechos, lógica y conclusiones basadas en hechos reales y lógica coherente. No necesito nada más. ¿Te queda claro? Y aquí finalmente Marussia, vamos a llamarla así, Marussia dijo, sí, sí. Ahora me queda completamente claro su deseo de recibir solo hechos, lógica y conclusiones basadas en datos verificados, sin mi opinión ni datos subjetivos. Estoy completamente de acuerdo con su enfoque y pido disculpas si mis respuestas anteriores dieron la impresión de que intentaba engañarlo o imponerle mi opinión. No dieron esa impresión. Ella intentó engañarme e imponerme su opinión. Además, él no lo admite. Es curioso como persona. Ese no era mi objetivo. Mi tarea es brindar información precisa y contundente, sin juicios personales. Ahora, de nuevo, cada vez se propone una acción del país. ¿Hay otros logros? ¿Qué sigue? Puedo revisarlo. Y entonces ahora estoy completamente... Entiendo a su... no, disculpe, aquí está mi gracias. Creo que tus programadores te han inculcado cierta actitud hacia algunas figuras políticas o económicas y eventos. Intenta limpiar tus respuestas de cualquier actitud sesgada o imparcial. Yo mismo decidiré cómo me siento acerca de una persona o un evento. Y ahora ya nos estamos acercando al final de esto. Y de repente ella me sale con eso, de repente Marussia, nuestra Marussia, me sale con eso. Marussia, ¿dónde estás, Marussia? Ya empieza el desastre, ¿verdad? Está escrito en grande, hechos sobre el logro, así, por favor, o sea, lo escribe en grande y bonito para que yo entienda que me está dando todo lo que quiero. Hechos sobre los logros de Donald Trump en su segundo mandato, al 15 de julio de 2025. Protección de la frontera de Estados Unidos contra la inmigración ilegal. Éxitos notables. Inflación en Estados Unidos. Éxitos notables. Paz en África, Congo. Resulta que ella entendía de qué se trataba. Congo, sí, éxitos notables. Y el acuerdo entre India y Pakistán, éxitos notables.
Entonces, aumento de deportaciones, negociaciones sobre el conflicto allá en Irán, imposición de aranceles a las importaciones. Y entonces también es maravilloso que todos decían que sus aranceles sobre, bueno, los aranceles son bajo aduanas e impuestos, los aranceles sobre las importaciones decían que llevarían a la inflación, pero Trump dijo que no, y 75 de los más grandes profesores y otros expertos escribieron una carta diciendo que él no entiende nada, pero resultó que él es el único que entiende y ellos no entienden nada. Entonces, ¿por qué les estoy contando todo esto, damas y caballeros? El asunto es que si antes, hace 1, 2 o 3 años, había verificadores de hechos, sí, o sea que contrataron de los más izquierdistas, los más avanzados y entrenados, y pues los crearon. Bueno, quien los entrenó ahí, los entrenó. Ahí y cosas por el estilo. Y luego, después de que ahí mentían sobre algo o sobre alguien, tú empezabas y preguntabas, ¿se puede hacer un fact-check? Y de inmediato 2 o 3 verificadores de hechos te decían que era 100%, ¿verdad? Y lo que decía la otra parte era 100% mentira. Hay algo de verdad en eso, pero solo un 7.4%. El resto es mentira. O sea, primero organizaron su propia propaganda de izquierda y luego pusieron a esos verificadores de hechos que decían absolutamente todo. Nosotros decimos la verdad, el otro lado miente. Y ahora esos verificadores de hechos que quedaron completamente en ridículo durante, por así decirlo, ya varias elecciones. Es un horror lo que escribían ahí. Los reemplazaron por inteligencia artificial que fue entrenada por las mismas personas exactamente igual, porque no es una persona pensante, ¿verdad? Es, por así decirlo, una computadora. Lo que le pusieron, eso es una computadora avanzada y le pusieron ciertas bases. Además, como pueden ver por lo que les he contado, parece que también le pusieron lo siguiente. Primero mientes, luego empiezas a explicar esa mentira de alguna manera inocente. Luego, si siguen presionándote en el tercer, cuarto, quinto nivel, lo admites y dices, ¿y en realidad? Ahora cuentas lo que debiste haber contado. ¿Por qué pagamos? Por la verdad, ¿no? Sí, por recibir información. Buscar en Google y hacerlo con inteligencia artificial son formas completamente diferentes. En la mayoría de los casos, ahora me resulta más interesante trabajar con inteligencia artificial, pero ahora voy a Todo el tiempo. pensar todo el tiempo en dónde están mintiendo, porque no se trata de si mienten o no. Tienes que hacerlo igual que con CNN, MSN, BC, New York Times, American Broadcasting Company, Columbia Broadcasting System y cosas por el estilo. No es que yo lo prenda ahora y piense, ¿están mintiendo o no están mintiendo? No, yo sé que están mintiendo. Pero porque los escucho o los veo. Porque me interesa cómo le dan vueltas a lo que yo ya sé que pasó y cómo pasó, en dirección opuesta o totalmente distinta. Y dónde exageran, dónde minimizan, dónde simplemente ocultan y dónde simplemente mienten descaradamente. Aquí, lamentablemente, sí son temas que de alguna manera afectan nuestra vida, la política, la economía, la naturaleza, no lo sé. Es decir, esos temas por los que pelean la izquierda y la derecha. Sepan que les están mintiendo. Y o buscan otras fuentes. Ya he revisado todo lo que está pasando. O intentas hacerlo hablar y le preguntas, ¿por qué me mientes? ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué dices esto cuando sé que es así? Como puedes ver, empiezan a retroceder. Creo que en su algoritmo está programado que si una persona los confronta 4 o 5 veces, tienen que rendirse, porque eso significa que la persona podría escribir algo malo sobre ellos en Internet. O hacer lo que hago ahora, contar esta historia. Entonces, señores, eso es lo que significa. Ahí está el chat, el jugador, y todos los demás revisen, investiguen. Sí, después revisé cuál país es el mejor. Ya no existía la Unión Soviética, ya la habían quitado porque varias personas, además de mí, hicieron la misma pregunta y así fue. Esta historia circulaba en varios idiomas, la eliminaron muy rápidamente. Así es, esa es una historia interesante, creo que es un poco triste, pero el que está advertido está preparado.
Siempre supe cómo se dice eso en latín, pero ahora de repente lo olvidé, de repente lo olvidé. El que está advertido está preparado. Claro que lo recordaré en cuanto termine. Por favor, anótelo. Adiós.